Entrada de datos con input. Hola, hasta ahora has trabajado con datos fijos escritos por ti, pero en este vídeo aprenderás a pedirle datos al usuario con la función input. Esto hace que tus programas sean mucho más iterativos. Vamos a crear nuestro script Python, o sea, input, y introducir los datos por parte del usuario. ¿Cómo lo hacemos? Vale, vamos a declarar una variable, nombre, igual input y entre paréntesis, comillas, ¿cómo te llamas? Vale, esto es lo que le va a salir al usuario, sería como un print. Y entonces se guardaría en esta variable nombre. Vale, y ahora vamos a imprimir lo que el usuario ha metido en la variable. Print, hola, coma y el nombre. Ejecutamos y vemos que nos dice, ¿cómo te llamas? Y le ponemos el nombre, Antonio. Damos a Enter y ya nos pone, hola, Antonio. Lo que hay que tener cuidado es con el input, porque el input siempre guarda string, a no ser que lo formateemos. Por ejemplo, edad igual a input, paréntesis, comillas, ¿cuántos años tienes? Vale. Y esto sería lo que le sale al usuario y se guarda en edad. Y ahora vamos a imprimirlo, pero vamos a hacer una operación. Edad más 5. Ejecutamos. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Ponemos 5 y vemos que nos da un error. ¿Por qué? Porque no se puede sumar un string a un entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parsear este dato. Le tenemos que poner int. O sea, todo el input metido entre paréntesis. Int y todo esto entre paréntesis. Vale. Y entonces ejecutamos. ¿Cuántos años tienes? 5. Y ahora 5 más 5, 10. Nos hace bien la operación. Por ejemplo, si en vez de ser un entero es un decimal, le pondríamos un float. Vale, lo parsearíamos a un float. Entonces ejecutamos y le metemos un número decimal 5.5 y vemos que nos hace la suma 10.5. Perfecto. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a pedirle al usuario que ingrese por pantalla los siguientes datos. El nombre, la edad y la altura. La edad vamos a considerar que es un entero, ¿no? Y la altura vamos a considerar que es un decimal. Paradlo y intentarlo hacer. Declaramos la variable nombre igual input, paréntesis, comillas, ¿cuál es tu nombre? ¿O cómo te llamas? Vale, ahí el usuario introduciría su nombre y se guardaría la variable nombre. Edad es un entero, int, input, paréntesis, comillas, ¿cuántos años tienes? Vale, y ahora la altura. Igual a input, paréntesis, comillas, ¿cuánto mides? Vale, y esto todo lo tenemos que meter, por si nos es más cómodo para verlo al principio, todo esto tenemos que meterlo dentro de un float. Float, paréntesis y al final cerramos el paréntesis. Vale, y ahora esto vamos a imprimirlo, pero vamos a imprimirlo un poquito más bonito, ¿vale? Como ya vamos avanzando en el nivel. Hola, coma y el nombre, ¿vale? Y ahora un print. En 5 años tendrás coma, edad más la operación, edad más 5, coma, abrimos comillas y años, ¿vale? Y el último print, tu altura es de
coma, altura, que es la variable donde lo guardamos, coma, comillas y m de metros. Vale, ahora vamos a limpiar la terminal. Clear. Ejecutamos nuestro código y nos pide, ¿cómo te llamas? Antonio. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Cuánto mides? 1,80. Vale. Y vemos que nos imprime todo perfectamente.